Bueno, hoy vamos a comenzar con el primer taller donde ustedes trabajan de manera independiente. Recuerden que los talleres de la asignatura es la solución de toda la guía de estudio hasta lo que más podamos avanzar en cada taller. Ya le hice un pequeño preview sobre qué significa esto. Así que en dependencia de lo más que avancen ustedes en su trabajo independiente, en su estudio independiente, más vamos a poder aprovechar el tiempo en los talleres. Esa es la idea de esta modalidad de taller. ¿Ok? Entonces, simplemente recordando un poco los contenidos que habíamos visto anteriormente, nosotros habíamos visto que existían diferentes enfoques para la simulación, ¿verdad? Déjenme poner el puntero a la... Ajá. Teníamos diferentes tipos de enfoque para la simulación. De estos enfoques identificábamos tres, que era la simulación modular secuencial, la simulación orientada a ecuaciones y la simulación modular simultánea, que era el caso particular del Aspen Plus. ¿Por qué? Porque nos permitía armar secuencias de cálculo en un diagrama de simulación y además nos permitía escribir subrutinas creadas por el propio usuario. Así que tiene las dos facilidades y de hecho las vamos a ir aprendiendo en la medida que avancemos en la asignatura. Otra de las cosas en las cuales hemos hecho énfasis y en las cuales yo le hice algunas acotaciones es que en el caso de la simulación modular secuencial, los módulos de operaciones unitarias tienen una lógica de cálculo similar a la forma en que ustedes han aprendido a pensar durante su carrera de ingeniería química. Y es representar cada operación unitaria como un bloque o como grupo de bloques donde tienen corrientes de entrada y de salida y algunos datos adicionales que pueden incluso incorporar parámetros de diseño de los equipos, geometría de los equipos, y que todo este conjunto se ocupa para resolver balances de masa, energía y además aplicar ecuaciones de diseño a los equipos. Exactamente esa es la lógica que tienen los simuladores modulares secuenciales. Y además vimos y hemos hecho énfasis, y le voy a preguntar en el test, y le voy a preguntar en los certámenes, y le voy a preguntar hasta que se gradúen, cuáles son los pasos para resolver un problema de simulación utilizando simuladores modulares secuenciales. Y esta secuencia de pasos es una secuencia donde casi ninguno de los pasos que yo les destaco pueden ser violados antes de pasar al siguiente. ¿Por qué razón? Porque implican informaciones necesarias para poder resolver el siguiente paso. Esto recuerden estudiarlo de manera detallada, de estudio independiente, revisarlo, tenerlo bien a la mano, porque son cosas que les voy a estar preguntando y que cuando termine la asignatura el objetivo es que ya ustedes lo tengan incorporado como una estrategia de trabajo sin que tengan que memorizar, que son los pasos a seguir, ni nada, sea algo natural. ¿Ok? Ahora, también otro concepto que vimos era las diferencias entre diagrama de flujo de proceso y diagrama de simulación. ¿Cuál era la diferencia? Básicamente el significado de cada uno de los elementos gráficos en estos diagramas. Recordemos que los diagramas de flujo de proceso, por lo general, corresponden a simbologías que representan equipos en el proceso y corrientes de proceso, y esos símbolos están normados, mientras que el diagrama de simulación del proceso, básicamente los bloques, lo que representan son sistemas de ecuaciones para la operación unitaria que se está tratando de resolver, y las líneas representan vectores de información que van desde una operación unitaria hasta la otra y están organizadas de manera secuencial. Ahora, ¿qué otro elemento tiene además el diagrama de simulación de procesos? Que incorpora bloques de cálculo como bloques de convergencia, bloques de especificaciones de diseño, calculadores, etc. ¿Ok? Esas son las diferencias fundamentales entre estos dos diagramas. Entonces, ¿qué les traigo yo como propuesta en la clase de hoy? Primeramente, que practiquemos los elementos gráficos generales de un simulador como el Aspen Plus, y posteriormente que ocupemos este simulador para la solución o para la estimación de propiedades en algunos sistemas de compuestos que tienen determinadas características que también vamos a ver durante los ejercicios. Vamos a tratar de resolver, de encontrar, por ejemplo, curvas TXY para un sistema de múltiples componentes. También vamos a tratar de estimar las propiedades de compuestos puros a partir de su estructura molecular, la cual ya yo diseñé y se la subí como un archivo .mol a la plataforma. La idea es que descarguen el archivo y lo puedan incorporar en la simulación, como vimos en el taller o en la clase tradicional anterior. Y
Además, tratar de interactuar con los elementos gráficos que ofrece el simulador. Esto es en la clase, en el taller de hoy. Vamos a avanzar el taller todo lo que podamos. Así que por ahora, este primer ejercicio es que ustedes tomen el diagrama que aparece en pantalla y generen un diagrama de simulación en el Aspen Plus que se corresponda con este que ustedes están viendo en pantalla. Es un ejercicio que debe tomarle entre 10 y 20 minutos. No puede ir más allá de 20 minutos. Si ustedes se extienden más de 20 minutos, estamos mal en las habilidades y no han practicado nada con el simulador. Eso para que tengan como una autoevaluación. ¿Ok? Entonces, ¿de qué equipos consta este diagrama? Consta de un reactor que pueden ocupar cualquiera de los tipos de reactores que tienen en el Aspen Plus por ahora. Después tienen un intercambiador de calor que trabaja con agua de enfriamiento, un separador flash donde el tope del separador se separa en dos corrientes, una que sale como side stream de este proceso, como corriente de producto, y la otra se recircula con una bomba hacia el reactor, pero antes de entrar al reactor está con una etapa de mezclado. Esto puede ser una bomba o compresor, creo que debe ser un compresor, porque la parte superior del separador flash son vapores, así que esto es un compresor. Se mezclan con una corriente de hidrógeno, nitrógeno, se mezcla con una corriente de benceno que está siendo bombeada, y posteriormente el fondo pasa a otro segundo separador flash y una fracción se recircula a través de una bomba al mezclador que está a la entrada del reactor. Entonces, lo que yo quiero que hagan ahora es simplemente armar este diagrama en el Aspen Plus. No tenemos que incorporar ninguna información por ahora. Lo arman y lo salvan. Los componentes son los que aparecen acá: benceno, hidrógeno, o sea, tolueno, hidrógeno, benceno, hidrógeno, y este compuesto que es la hidrogenación del benceno. ¿Cuál será este? No recuerdo cuál es este, ahí lo vamos a buscar. Y ustedes con esto arman su simulación. Simplemente yo creo que tienen todo acá los elementos para poder resolver el ejercicio. ¿Alguna duda ahora antes de empezar? Profe, yo me incorporé como un minuto tarde de lo que explicó y es todo, ¿cierto? Desde los componentes y los equipos. Eh, no, un O solo minutito los no, equipos. porque llevamos rato ya, llevamos 20 minutos de clase. Mira, esto tienes que construir el diagrama en el Aspen, pero para poder tú llegar a la sección de simulación tienes que incorporar la información básica antes y sigues los pasos lógicos. Y Ah, por ya. tanto, tienes que incorporar los componentes, un modelo termodinámico y después te vas a armar tu diagrama de simulación. Eso, a partir de ahora tenemos entre 10 y 20 minutos para resolver el ejercicio. Este video corto es para ejemplificarle la solución del ejercicio 2.1 del taller. Primeramente teníamos que incorporar los compuestos que aparecen en el problema. Posteriormente marcábamos la opción análisis y dentro de esta opción podíamos hacer el análisis de mezcla binaria. En el análisis de mezcla binaria, entre varias opciones, le aparece la opción del diagrama TXY, que es el que le piden el problema para los dos compuestos involucrados. Yo estoy tomando como base el óxido mesitilo, pero podían haber ocupado el tolueno, y lo que hace es cambiar la forma del diagrama, pero básicamente los datos no tienen por qué variar. Acá después le aparece el rango de composiciones que ustedes quieren, la fracción mol de 0 a 1 y el número de puntos que quieren evaluar en su curva. Por defecto aparecen 50 puntos, ustedes pueden ponerle 20 puntos, por ejemplo, que es menos la presión a la cual van a hacer el cálculo, que estamos hablando de que era 14,7 psi, así que esta es la presión, y le dan correr análisis. Y esto le va a generar automáticamente la curva del diagrama TXY para este sistema. Lo otro que le pedían en el ejercicio era buscar el valor de la presión crítica, el punto de ebullición, y la presión crítica, el punto de ebullición y la temperatura crítica de los componentes. Para eso lo que tenían que hacer era venir a la opción métodos, dentro de métodos parámetros, dentro de parámetros componentes puros, y van aquí a la opción donde le dice revisar, review, y ustedes le dan review y le aparecen los dos componentes que tienen en su simulación, el mesitiloxidado y el tolueno.
Y para ello pueden acá ver el valor de la presión crítica en unidades de libras pulgada cuadrada, la temperatura de ebullición y la temperatura crítica, entre otros parámetros. Estos tres eran los que le pedían revisar. Y así estaba resuelto el primer ejercicio del taller, que fue con el que tuvimos tiempo de poder trabajar. Les recomiendo nuevamente que traten de resolver los otros ejercicios que faltan y podemos ver las dudas en el próximo taller o en el espacio de aclaración de dudas de la próxima semana. El ejercicio 2.2 plantea efectuar un cálculo similar al que hicimos en el 2.1, pero en este caso tratar el óxido mesitilo como un componente definido por el usuario. Para ello vamos a ocupar el archivo .mol que está disponible en el ADECA, el cual fue desarrollado con un software específico para el diseño de moléculas y la estimación de sus propiedades generales. Entonces lo que nos plantea el problema es que definamos este como un compuesto definido por el usuario y en el cual solamente vamos a proveer como información la estructura molecular y el peso molecular del compuesto. Así que ese es el primer paso en el ejercicio antes de estimar los valores del punto de ebullición, la temperatura crítica y la presión crítica. Para ello abrimos un nuevo caso en Aspen Plus, le damos nuevo, simulación. Vamos a ocupar el mismo modelo termodinámico que antes, así que acá vamos a ocupar tolueno, el óxido de mesitil, y este óxido, como quedamos, va a ser definido por el usuario. Pero para eso necesitamos el archivo de la molécula. Yo lo voy a descargar de la DECA. La asignatura simulación. Dentro de esta asignatura buscamos los talleres, taller 2, y aquí está el archivo. Lo vamos a descargar y se salva en la carpeta de descarga. Entonces le damos definir por el usuario. Este es el nombre que vamos a ocupar. Le damos siguiente. El peso molecular de este compuesto, yo básicamente lo que hice fue googlearlo. Como ustedes pueden ver acá, es 98,145. Se lo vamos a poner acá. 145. Y le vamos a importar una estructura. Y esa estructura, vamos a buscarla. Va a estar en la carpeta de descargas. Y es este archivo que acabo de descargar. Le doy a abrir. Ahí aparece la estructura. Estamos listos, cerramos. De hecho, lo voy a salvar en la carpeta del Aspen. No, vamos a seguir nomás. Ya está importada. Si ustedes revisan, acá le dice que la estructura está disponible y no le tengo que dar ningún otro dato. Todos los demás los vamos a estimar. Le damos siguiente. Y le doy a evaluar utilizando la base de datos NIS. OK. Y él comienza el proceso de evaluar las propiedades, recuerden, utilizando el Thermodata Engine. Salva las propiedades y acá podemos buscar el punto de ebullición. Yo lo podríamos poner en grado Fahrenheit. El punto de ebullición está en Kelvin, la temperatura crítica y la presión crítica. Acá tengo estos datos que recuerden que ayer los habíamos sacado utilizando el compuesto como su definición convencional a partir de la base de datos. Acá vamos a poner el método Unifac, que fue el mismo que estuvimos ocupando en la clase de ayer o en el primer ejercicio del taller, y estamos en condiciones de evaluar las propiedades. Tenemos resultados disponibles y esta es la parte que corresponde al segundo ejercicio, el 2.2. La segunda opción a este ejercicio es la que plantea el workshop 2.2, que dice que nosotros definamos este compuesto como usuarios
sin ocupar la base de datos, y en lugar de ocupar el Thermodata Engine para la estimación de propiedades, básicamente estimemos tres propiedades fundamentales, que es el punto de ebullición, la temperatura crítica y la presión crítica, a partir de los métodos que hay allí en el propio software. Entonces vamos a ver ahora cómo nosotros resolvemos ese ejercicio con esta segunda versión para hacerlo. Entonces lo volvemos nuevamente a abrir el software, Aspen Plus, para generar un nuevo caso de estudio. Esta vez yo solamente voy a ocupar el óxido de mesitilo, no voy a incorporar tolueno porque no vamos a hacer ningún cálculo básicamente con él. Esto es solo para ejemplificarle cómo podrían hacerlo. Recuerden, acá vamos a poner, este va a estar definido por el usuario. Para definirlo voy a ocupar exactamente el mismo método que vimos anteriormente, 98,145, peso molecular, busco la estructura que yo había descargado con anterioridad, la cargo, está correcta, verifico que la estructura está disponible en este punto, le doy siguiente, y en lugar de evaluar, yo no hago nada, cierro simplemente aquí, vengo a donde está la estructura molecular, toco mi compuesto y donde dice estructura y grupos funcionales le digo que me calcule los enlaces. Entonces ustedes van a ver que acá le genera como una fórmula con la cantidad de carbonos que tiene, hidrógeno, oxígeno, ¿verdad? Calculamos los enlaces. Estamos listos con la estructura del compuesto. Venimos acá, general, él te habla de la cantidad de doble enlaces que tiene, enlace simple. Se hace este cálculo para la estructura que nosotros definimos. Después venimos a métodos. Recuerden que en este ejercicio estamos ocupando el método UNIFAC. Y después venimos a estimar las propiedades. Recuerden, nos piden temperatura de ebullición, temperatura crítica y presión crítica. Yo le voy a ejemplificar el caso de la temperatura de ebullición. Yo vengo entonces a donde dice Estimation, aquí abajo, y le digo que me estime para un componente puro, que va a ser el óxido de mesitilo, quiero primero la temperatura de ebullición. Entonces voy a buscar el componente y voy a decir, van a ver que hay varios métodos. El ejercicio me dice que ocupe todos los métodos y saque conclusiones al respecto de aquello. Entonces vamos a ocupar todos los métodos, pero vamos a ir haciéndolo uno por uno. Por ejemplo, si yo ocupo el método de JOVAC, le doy correr, me aparece que tengo resultados disponibles, pero con warnings. ¿Qué significa? Con advertencia. Si tú le das check status, te dice que se completó las propiedades, la estimación de propiedades, pero tiene algunos warnings que tienen que tomar en consideración. ¿Ok? Entonces ustedes pueden venir aquí a resultados, y en resultados él te va indicando los valores que tienes. Por ejemplo, vamos a ver la temperatura de ebullición. Acá tienen 394,59 Kelvin. Vamos a ver qué sucede si yo hago esta estimación con otro método. Vamos, además de JOVAC, vamos a ocupar el método de GANI, por ejemplo, y vamos a correr otra vez. Le digo que sí, que recalcule todo nuevamente y me dice que tiene resultados disponibles. Entonces, si vengo a resultados, me aparece el mismo valor, o sea, para JOVAC obviamente, y para GANI me aparece un valor superior, de 11 grados Kelvin superior, entonces, lo cual no es menor. ¿Qué significa esto? Que en el caso del método de GANI, donde no tengo errores para el cálculo, la estimación de la propiedad es mucho más, digamos, exacta que con el método de JOVAC. Ahora, vamos a buscar un método donde nos dé error. Vamos a hacerlo a propósito. Por ejemplo, el método GATA debe ser un método donde vamos a encontrar un error para el cálculo. Vamos a darle, correr. Me dice que hay un error. Le doy OK. Y vengo aquí a mis informe de errores. Me dice que hay un error en el cálculo de la propiedad temperatura de ebullición que ustedes ven acá, y te dice que para ese compuesto el método GATA no se puede ocupar porque le faltan parámetros de entrada. O sea, para ese compuesto el método no funciona. Y eso es algo que tienen que considerar cuando ustedes estiman las propiedades, van eliminando hasta que tengan un método
ojalá dentro de los que están en el software, que le va a funcionar. Entonces repitan este procedimiento para las otras dos propiedades y hagan un informe de, o yo les recomiendo hacer un informe de el cálculo de la propiedad por un método que funcione correctamente, el cálculo de la propiedad a partir del Thermodata Engine, que lo vimos en la primera versión del ejercicio, y el cálculo de la propiedad a partir de la propia base de datos que tiene el software, y pueden establecer una comparación entre los tres parámetros. Esto es muy recomendable hacerlo cuando tenemos dudas en algunas propiedades de compuestos específicos para nuestras simulaciones. Entonces, esto le quería mostrar solo a modo de ejemplo, y ya después ustedes siguen con la ejecución de los demás ejercicios dentro de este bloque, que todos están relacionados con procedimientos similares a los que vimos. Entonces ya tienen la forma de estimar las propiedades desde la base de datos, con la estructura molecular ocupando el Thermodata Engine, y a partir del uso de modelos específicos para propiedades de compuestos puros. Eso era lo que quería mostrarles y era el objetivo del ejercicio del taller.